poder subirla inmediatamente. Y la clase de hoy continuamos justamente en este tema del sufrimiento y el dolor. Y hablamos rápidamente, me regreso, hablamos varias escrituras acerca de entender cómo es el amor de Dios, cómo es la gracia de Dios, y que obviamente para Dios no es, no es lo mismo, ¿no? El hecho de que el hombre sufra o no sufra, a Dios le produce un dolor. Y justamente con esta escritura terminamos la clase pasada de Apocalipsis 21:4, donde justamente hablando de esto, termina la Biblia, entiende que son los últimos capítulos de la Biblia en el libro de Apocalipsis, y Juan lo establece de esa manera de que habrá un momento en el que él, refiriéndose al Señor, secará toda lágrima, es decir, dejará de existir lágrimas en nuestros ojos cuando lloramos por algo que nos duele, que nos preocupa. No habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá llanto ni dolor. Y justamente esa es una promesa, una esperanza muy grande que tenemos de que estaremos teniendo todo ello, ¿no? Y ahora en esta parte, ¿por qué existe el dolor? Ahí vamos a desarrollar mucho en este tema el por qué las escrituras nos enseñan, y es importante que vayamos a la Biblia. Como te dije, este tema no solamente es que tienes que estar preparado tú para poder entenderlo, porque no vamos a predicar de que el cristianismo es una vida carente de dolor, o el cristianismo es una vida carente de sufrimiento, o que estamos exentos a tener cualquier tipo de dolor. No es así. La realidad es de que vamos a tener que estar preparados. ¿Y por qué existe el dolor? Vamos en las siguientes clases justamente a ver esto, el por qué, el por qué la importancia ahí. Y en este punto, en el punto número 2, empezamos con un principio que es aparentemente muy fácil de entender, pero muy difícil de asimilar. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué, si hablamos de sufrimiento, por qué vimos en las escrituras pasadas que Dios le duele cuando el ser humano, cuando su creación sufre, y más cuando hablábamos acerca de que al Señor le duele ver partir al hombre justo, ¿no? A su amado, a un hombre o a una mujer cercano a él? Y yo te digo, este punto, este principio es algo muy difícil de entender en el punto de vista de asimilarlo, porque te lo leo así: el dolor y el sufrimiento es inherente a la existencia humana. Con el simple hecho de existir, ya hay un dolor. Con el simple hecho de que nacemos, ya hay un sufrimiento. Y yo pensaba, te recordarás cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace al nacer? Llora, o le provocan el llorar para un tema de sus pulmones, que pueda respirar bien, etcétera, ¿no? Hay una explicación médica del por qué. Pero lo primero que hace el ser humano al llegar a esta tierra es llorar. ¿Y qué es lo último que el ser humano provoca cuando parte de esta tierra? Llorar. Él ya no llora, o posiblemente si está en un momento difícil, en los últimos momentos de su vida, pues va a llorar, o va a provocar que otros lloren ante su ausencia o ante su enfermedad. Pero el dolor y el sufrimiento es algo inherente en la existencia humana. Y fíjate cómo Dios lo estableció en Job, en el Job capítulo 14, versículo 1, y dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. No es tan sencillo para el ser humano
entender que el simple hecho de nacer ya implica un dolor y un sufrimiento. Y Job, en los momentos de mucho dolor y mucha dificultad en su vida, expresó esto. Dijo, qué frágil es el ser humano. Pero nos cuesta mucho trabajo entender que el ser humano es frágil, ¿no? Queremos un concepto del ser humano que nunca se doble, que nunca sufra, que nunca enferme y por lo tanto que nunca muera. Ese es un concepto que a veces nos creemos porque lo vimos en una película, lo vimos en un superhéroe, que las balas nunca le hacen nada, que el agua nunca le afecta, que el dolor nunca vence o nunca dobla su vida, pero la realidad es de que no. Nosotros vamos a estar mejor preparados espiritualmente, emocionalmente, cuando entendamos que es algo inherente el hecho de existir, es decir, que el ser humano, por el simple hecho de existir, ya está sujeto al dolor y al sufrimiento. Y Job decía, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Pero a veces el ser humano quiere que la vida sea larguísima, quisiéramos vivir 200 años, o peor aún, el ser humano a veces cree que pisa esta tierra pensando que nunca va a faltar, ¿no? Y Job decía, esta vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos. Realmente, nuestro concepto de la vida cambiaría de una manera muy importante si logramos convencernos a nosotros mismos de que nuestra vida es corta, de que nuestra vida es pasajera y de que los días que estemos en esta vida tendríamos que disfrutarlos al máximo, tendríamos que dedicarlos a Dios, obviamente ahora que ya somos cristianos, porque sabemos que un día, tarde o temprano, nuestra vida será breve en este mundo. Nos estamos preparando para la vida eterna, pero en este mundo, el promedio del ser humano, el promedio de vida es de 75 años. Es lo que se dice de nuestro país. Obviamente algunos más, algunos menos, pero el promedio es 75 años. Pero en nuestra mente pareciera como que esta escritura nunca debió de haber sido escrita por Job, ¿no? No queremos que la vida sea breve, no queremos que haya dificultades, creemos que vamos a brotar como una flor y que nunca se va a marchitar, y la realidad es de que no. Nos cuesta mucho trabajo entender que un día nuestros seres queridos, nosotros mismos, un día vamos a partir. Y el simple hecho de entender eso, o el simple hecho de que alguien nos diga esto, puede que ya nos esté causando un dolor y un sufrimiento. Eclesiastés 8, en el versículo 6 dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Fíjate, no hay forma, dice Eclesiastés en la sabiduría de Salomón, no podemos controlar las cosas, no podemos detener el día en el que el Señor nos vaya a llamar, en el día en el que es el indicado, no hay forma, no podemos, ¿no? Como dicen coloquialmente, no hay fortuna que alargue un solo segundo de nuestra vida, pero al ser humano le cuesta trabajo entender este principio bíblico y en realidad es algo que cuando tú entiendes que en el dolor y el sufrimiento es algo que no vas a poder controlar, porque tú no vas a poder controlar todas las cosas, eh, entonces entendemos, queridos hermanos, que es inútil
luchar contra la idea del sufrimiento. Si tú dices, no, es que yo nunca quiero sufrir, es imposible. No, es que yo nunca quiero experimentar dolor, es imposible. Y cuando eres papá y tratas de evitarle el sufrimiento a tus hijos, tratas de evitarle el dolor a ellos, simplemente llega un momento en donde dices, es imposible, ¿no? Cuando eres papá primerizo, no quieres que se caigan, no quieres que se raspen, no quieres que se corten, es imposible. El vivir lo que nos garantiza es, de alguna manera, que tarde o temprano vamos a tener que experimentar el dolor, tarde o temprano vamos a tener que experimentar el sufrimiento. Y yo, como te decía, el hecho de ser cristiano no te garantiza que nunca enfermes, no te garantiza que nunca vayas a parar a un hospital, que nunca te operen. No, es inherente al ser humano que vamos a tener que pasar todas esas cosas. Y dentro de los puntos que te comentaba es, yo puedo ser responsable de muchas de las cosas que hoy me estén pasando, o puedo ser responsable y evitar muchas cosas que me puedan pasar a futuro. Hablando de la salud, dicen que no hay mejor manera que prevenir la enfermedad, ¿no? Preferible hoy pagarte un tratamiento, preferible hoy hacer ejercicio, preferible hoy cansarte caminando, que el día de mañana tengas que pagar más por medicinas. Se gasta mucho más cuando ya hay una enfermedad. Entonces, es algo que nosotros podemos evitar, pero habrá cosas que simplemente no estarán dentro de nuestras habilidades, de nuestras facultades poder impedir, y una de ellas es el dolor. Entonces, si nosotros empezamos a ver el dolor o el sufrimiento de una manera distinta, no es de que ahora lo quiero, ¿no? Por naturaleza no lo queremos, pero Salomón aquí estaba diciendo, hay cosas que no podemos evitar, no hay forma de escapar, no hay forma de evitar lo que puede llegar a suceder. Y justamente cuando el ser humano, cuando tú decidas querer controlar todo, dejar de controlar todo, entonces las cosas van a ser mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque queremos vidas eternas en este mundo, lo cual es imposible. Y esto es lo más difícil cuando el hombre acepta o cuando el hombre le cuesta mucho trabajo rendirse a este principio. Y el hombre no quiere aceptar cosas que simplemente son inevitables. Salomón decía, la muerte, por ejemplo, es algo inevitable, causa dolor, pero es algo que viene con el paquete de nuestra vida. Cuando yo te decía, es inherente el dolor y el sufrimiento, quiere decir que simplemente por el hecho de nacer, nuestro paquete de vida, todo lo que incluye nuestro paquete, incluye dolor y sufrimiento. Y no solamente es a unos cuantos, ¿no? Pobres, ricos, famosos, desconocidos, todos experimentamos ese dolor. Y es muy importante no crear falsas expectativas y falsas ilusiones cuando estudiamos la Biblia con las personas. ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar, bueno, es que como yo soy un cristiano y yo creo en el poder de Dios, entonces nunca me enfermaré, nunca tendré dolor, nunca moriré. Eso es simplemente imposible. Naturalmente lo entendemos, pero ahora lo estamos entendiendo conforme a las Escrituras, ¿no? Y hay algo importante, ¿de dónde partimos? ¿Cuál era el plan original de Dios? Como punto 2. Lo vemos en Génesis 1:29. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Cómo es que era el plan original de Dios entonces? El plan que Dios diseñó es que Él lo creó todo bueno.
Dice al final del versículo 31, y vio que era muy bueno, es decir, que las cosas que él había diseñado, las había diseñado bastante bien, era su plan original. Pero ¿qué fue lo que pasó con el ser humano? ¿Por qué entonces empezaron las enfermedades, empezaron los dolores, empezaron las cosas que eran difíciles? Más adelante en la siguiente clase yo te voy a decir, ¿no? A veces, como yo te decía, por ignorancia o muchas veces porque estamos enojados con Dios, porque nos duele, porque no queremos justamente ver el dolor en nuestros seres queridos, no queremos experimentar el dolor en nuestra vida, nos enojamos con Dios. Vemos un accidente como el que ocurrió hace poco en el metro y decimos, Dios, pero ¿por qué lo permites? ¿No? Vamos a ver, si Dios había creado todo tan perfecto y todo iba en armonía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que todo es obra de Dios? ¿Será que las cosas malas suceden porque Dios nos quiere ver sufrir? Ya dijimos que no, ya lo vimos en la clase pasada. Si tú no la viste, te animo a que la puedas ver en el canal de YouTube de la región Iztacalco. Ahí puedes ver la primera parte, pero y muchas veces decimos, ¿no? ¿Y por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay niños en la calle pidiendo? ¿Por qué eh, eh, ¿por qué hay accidentes o por qué las personas se convierten en algo malo? Si el plan original de Dios era que tuviéramos todo, tuviéramos abundancia, tuviéramos lo necesario y lo que Dios se había hecho era bueno. Dios dejó un concepto en nuestras vidas que se llama libre albedrío. Y es justamente lo siguiente que quiero mostrarles que es en Génesis. ¿Qué pasó después de que todo era perfecto y que delante de Dios todo iba bien? Dice, luego el Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hasta ahí todo iba muy bien. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es algo que para el cristiano es con lo mejor que podemos defender nuestra fe y que podemos defender el nombre de Dios ante los ateos, ante las personas que cuestionan de que por qué las cosas pasan, ¿no? ¿Quién no quisiera que su mamá fuera inmortal? ¿Quién no quisiera que su papá viviera 150 años libre de enfermedades, libres de dolores, libres de padecimientos? Todos nosotros. Pero ojo, es algo que Dios nunca prometió. Al ser humano lo hizo mortal. Desde el plan original no era la idea, pero mira después lo que se convierte y por qué es tan importante el libre albedrío, que significa que cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir si quiere creer en Dios, si quiere obedecer a Dios, si quiere amarle, si quiere respetarle, y muchas veces las consecuencias de una sociedad que vive lejos del amor de Dios, que vive lejos de la gracia de Dios, son las consecuencias de lo que vamos viviendo. Este término es la oportunidad que Dios nos da, donde nos da la libertad de decidir y nos muestra justamente ahí el centro del Edén, el centro del jardín, donde dice, en medio puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después ya sabemos qué pasó. Todo era perfecto y Dios nos había diseñado de tal manera de que no nos saliéramos de su plan, pero nos tenía que dar una libertad. No podía ser al hombre como un robot, no podía ser a la mujer como un robot que no sintiera, que no pensara. Y hoy mismo es lo que sucede. Hoy en nuestra familia hay personas que tienen mucho temor a Dios, pero también en nuestra familia puede haber a alguien que no cree en el amor de Dios. Y esa es la libertad que Dios nos da. ¿Podemos tener vidas diferentes? Sí, y eso es justamente lo que trata este punto. Muchos piensan que entonces
¿Por qué Dios puso el árbol ahí para que fuera tentación para el ser humano? No era que Dios lo estaba tentando, simplemente es la libertad que Dios nos da. Como hoy tenemos libertades, ya como cristianos sabemos lo que no es correcto delante de Dios, pero están ahí. Tú tienes la decisión de decir no al pecado, tienes la decisión de decir no a la inmoralidad, tienes la decisión de decir no a los vicios, porque muchas de esas cosas te van a causar dolor y te van a causar daño, te van a causar un sufrimiento. Y Dios te dice, ahí está. Tú sabes que no lo debes hacer. Y el libre albedrío es, yo decido no hacerlo. Yo decido no pecar. Yo decido no lastimar mi cuerpo. Yo decido no maltratar mi cuerpo. Pero es mi decisión. Dios te lo da. Imagínate que si vas a lastimar tu cuerpo o vas a pecar, en ese momento te cayera una reja del cielo, no puedes pecar y te mantienes preso. Dios tendría por pueblo robots sin sentimientos y sin la libertad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y eso no es parte del plan de Dios. Imagínate amar a Dios o hacer las cosas a la fuerza, cosas que hoy conocemos en la palabra de Dios y que podríamos decir, esto no lo hago, ni lo haré porque amo a Dios. Es una decisión. No puedes amar a Dios a la fuerza. Y muchas veces, ¿no? Hemos escuchado testimonio de nuestros hermanos cuando se fueron de la fe. eh, Hubo dolor, hubo sufrimiento, lo pudieron evitar, sí, pero ellos tuvieron la libertad. Y gracias a Dios que les dio la oportunidad de volver. Pero Dios nos da esa oportunidad para entender, tú eres libre. Y esa es la parte que algunos pueden utilizar para mal, el libre albedrío. Pero otros, cuando entiendes que pues el amar a Dios es una decisión, nadie está aquí a la fuerza, nadie se arrodilla obligado en la mañana, te arrodillas porque dices, Señor, lléname de tu sabiduría, lléname de ti, lléname de tu corazón, quiero estar cerca de ti, es una decisión. ¿Te imaginas que si yo te tuviera que llamar todos los días a las 6 de la mañana, a Saúl ya oraste, Alberto ya oraste, Rafa ya oraste, tienes que hacerlo? Es una decisión de cada quien. Y como es una decisión de cada quien amar a Dios, también es una decisión del ser humano y del hombre acercarse o no a su creador. Y yo te decía cuáles son las consecuencias más fuertes hoy de que el hombre está viviendo una sequía espiritual, de que el hombre está viviendo un vacío tremendo por no acercarse a Dios. Cada uno decide si obedece o no. No fuimos programados como máquinas, Dios no es así. ¿Y cuáles serían, hablando del dolor y sufrimiento, cuáles serían las causas de este sufrimiento? Pues mucho tiene que ver con el dolor físico, ¿no? Cuando te lastimas, cuando te cortas, cuando te fracturas. Ese es un tipo de dolor físico que quisiéramos evitar, pero eh, Dios no es responsable, ¿no? Si yo no fui cuidadoso, o no es de que Dios quería que yo me hiciera daño, es algo que el ser humano puede provocarse, una enfermedad, algo crónico o agudo. Esto es algo bien importante, ¿eh? Porque yo te decía, o sea, imagínate que eh, somos indiferentes al cuidado de nuestro cuerpo. En nuestra edad adulta, vamos a pagar consecuencias de no haber cuidado nuestro cuerpo, de no haber cuidado nuestra vida. ¿Será culpa de Dios? ¿O es más la libertad del ser humano de lo que hizo o dejó de hacer? Al final tú eres libre de comer y de beber lo que quieras. Pero una enfermedad
Y es parte de la corrupción también del ser humano, ¿no? Hoy podemos comer verduras, frutas que tienen pesticidas y que en la ética de un agricultor o de una persona no debería de hacerlo, pero lo hace. Entonces, ¿fue Dios el que me dio que yo comiera algo contaminado? ¿O fue la misma corrupción del hombre por ganar, por sacar ventaja? Hoy podemos consumir productos que son detonantes de algún cáncer. ¿Será que es culpa de Dios? ¿O que es el mismo ser humano que se ha corrompido y que no importa si le vende cosas a otro ser humano que lo vayan a hacer daño? Del corazón, un dolor de corazón como las relaciones rotas, la decepción, despidos del trabajo. Hay cosas que no son inherentes a Dios, que simplemente es algo de la vida, pero que a veces nos podemos enojar con Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy bien? ¿Por qué si me he esforzado? ¿Por qué esto pasa? Todos estamos expuestos a una decepción, todos estamos expuestos a una relación que se fractura, ¿no? Y pienso, por ejemplo, cuando crecen los pequeños en un hogar donde papá y mamá se separaron, ¿será que Dios tuvo la culpa? ¿O será que más bien es el pecado del hombre, que entró la soberbia, que entró la infidelidad, que entró la inmoralidad y hace que un corazón, que un hogar se lastime? Entonces, ¿qué cosas son consecuencias del ser humano? Dios creó el matrimonio para toda la vida y ese es el sueño de Dios. Pero si el hombre es necio y se mantiene aferrado a sus principios, pues obviamente que va a haber dolor y sufrimiento en la familia, pero ¿qué es de Dios y qué es consecuencia del ser humano? ¿Me explico? Necesidades físicas como el hambre o la pobreza. ¿Hasta qué punto es Dios el responsable? ¿O hasta qué punto el hombre es responsable por ser corrupto y porque desvían dinero los políticos, porque se llevan el dinero de los programas para atender a las personas? ¿Sí me explico? La violencia. Y en este último punto que hablamos acerca del libre albedrío, es, ¿la violencia será responsabilidad de Dios? ¿O es que en el plan original que Dios creó al hombre, el hombre se salió y entonces el hombre no busca a Dios, el hombre busca sus propios placeres, el hombre quiere satisfacer sus necesidades y no le importa la violencia, no le importa pasar por encima del ser humano, de otro ser humano? ¿Será culpa de Dios? ¿O será que el ser humano se alejó de Dios lo suficiente y entonces ya no tiene sentimientos, no tiene corazón, no siente dolor por ver a otro sufrir? ¿Me explico? Y por último, algo que nos causa dolor y sufrimiento, como te decía, es el luto o el duelo, como la partida de un ser querido. No queremos. O sea, si el ser humano le preguntara, ¿quisieras alguna fecha en particular que un ser querido se fuera? No, nunca. No queremos que nadie se vaya, no queremos que nadie parta, pero es algo natural. Es algo que tarde o temprano se tiene que dar, ¿no? Pero nos resistimos y como la escritura en Eclesiastés decía, ¿no? No hay forma de detener, no hay manera de que el hombre detenga este momento, nadie tiene el poder para impedir. Entonces nuestra vida va a cambiar de una manera considerable cuando entendamos que el dolor y el sufrimiento es inherente al ser humano, que no es el plan de Dios original como fue creado, pero el hombre se desvió y no fue por culpa de Dios, fue por culpa del mismo hombre. Y hoy mismo, imagínate, ¿no? Los que ya tenemos una vida espiritual, si yo hoy me alejo de Dios, es muy probable que mi pecado traiga dolor y sufrimiento en mi vida y en la vida de los que amo. ¿Será culpa de Dios o será mi culpa? Como padres podemos causar mucho daño cuando nos alejamos de Dios. Cuando un hijo se aleja de Dios, causa mucho daño a los padres, pero es parte.
¿no? No queremos hablar de que en el cristianismo es que papá y mamá son bien fieles a Dios, pero hay problemas de adicciones en los hijos, hay problemas de inmoralidad, y decimos, ¿pero por qué si son cristianos? El dolor es inherente por el simple hecho de que somos seres humanos. No queremos ver a nuestros hijos sufrir y tampoco quisiéramos que nuestros hijos nunca nos hicieran sufrir. Es imposible. Oye, pero ¿cómo es posible que siendo o teniendo tantos años en la fe, eh, todavía estés pasando por cosas así? Todavía en la familia hay ese tipo de dolor. Déjame decirte, dolor y sufrimiento va a ir acompañando al ser humano. Y como vimos en las escrituras, no es que Dios disfrute vernos con dolor o sufrimiento, simplemente es como un padre con un hijo que cuando crece le va a tener que dejar la libertad. ¿Quiere salir? Mira, son las 10 de la noche, yo no quisiera que salgas, pero si te aferras a salir, es tu decisión. Mira, yo no quisiera que te juntaras con ese grupito, pero es tu decisión. No quisiera que empezaras a dar pauta a tu vida con ese tipo de cosas, pero es tu decisión. Las decisiones que Dios nos permite tener en nuestra vida siempre van encaminadas a disfruta la vida, pero ten cuidado porque habrá cosas que te pueden causar dolor y te pueden causar sufrimiento. Y tú dices, oye, pero este hombre y esta mujer fueron fieles a Dios o han sido fieles a Dios durante mucho tiempo. ¿Por qué enfermaron? ¿Pecaron? No. Es parte de la vida y es inherente a la vida el que todos podemos tener una enfermedad, ¿no? ¿Acaso no has visto que deportistas dicen, hacía ejercicio, llevaba una dieta sana, no se desvelaba, obviamente no había vicios, muchas cosas, y falleció de un infarto? ¿Pero por qué? Por el estrés, por la presión, porque no supo manejar las críticas, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y quisiéramos, ¿no? Crear un prototipo de a él nunca le va a pasar nada. Hoy vemos en las escrituras que todos estamos expuestos al dolor y al sufrimiento. Lo importante es pensar, Dios está conmigo. Y lo acabamos de ver, ¿no? No es lo mismo enfrentar cáncer lejos de Dios que enfrentar cáncer de la mano de Dios. No es lo mismo enfrentar una enfermedad en la familia alejados de Dios que enfrentar una enfermedad en la familia sujetos de la mano de Dios. No es lo mismo llegar a una edad adulta cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra vida, que siendo indiferentes hoy. No es lo mismo. Así que no todo el dolor y el sufrimiento es causado por Dios o que Dios lo permita, o porque Dios diga, no estoy haciendo nada para cuidar a los niños, no estoy haciendo nada para cuidar a los más pobres, no estoy haciendo nada para cuidar a mi pueblo. No tenemos superhéroes en la realidad. No hay hombres que eviten el dolor o eviten el sufrimiento con un escudo, con un martillo o con un superpoder. Somos vulnerables, somos seres humanos y estamos expuestos a lo mismo. La diferencia, como te digo, es qué distinto vivir sujeto de la gracia de Dios que alejado de él. Yo creo, hermanos, amigos, que no hay prueba más fuerte que puedas vivir que la que venga, pero que estés lejos, que tu corazón esté distante del corazón de Dios. Mantengámonos firmes. Vamos a tener una última clase de este tema y también vamos a ver acerca de qué es consecuencia del ser humano, y al final Dios siempre estará ahí también para darnos cobijo. Dios no evita que suframos de una pérdida, pero sí está ahí a nuestro lado cuando necesitamos su cobijo.
Dios no está ahí para que nunca en nuestra vida tengamos dolor, pero sí está para darnos ánimo cuando lo necesitamos. Y imagínate qué arrogante sería el ser humano que nunca enfermara, que nunca le doliera nada, si de por sí, qué fácil es olvidarnos de Dios. Ahora, ¿con qué arrogancia trataríamos nuestra vida, a nuestra fe, si simplemente fuéramos inmortales? De Dios nos acordamos cuando hay dolor, de Dios nos acordamos cuando hay sufrimiento, y en realidad de Dios nos tendríamos que acordar todos los días, aunque no haya nada de eso. Hasta aquí termino la clase el día de hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga y espero que haya una conciencia tuya de que no todo es culpa de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero aún así cuidándonos y aún así evitando, si llegara, Dios está con nosotros para ayudarnos a salir victoriosos. Gracias, que Dios les bendiga